El 6 de septiembre de 1930, irrumpe en la Argentina el poder militar. A partir de esta fecha, los militares no abandonarán su posición de poder, condicionando a los diferentes gobiernos civiles y transformándose en el brazo armado de los sectores que jamás podrían llegar al gobierno por el voto popular. El general José Félix Uriburu es el jefe de este primer golpe y se rodea de figuras del nacionalismo católico y de las familias tradicionales para formar su equipo de gobierno. Uriburu quiere instalar en nuestro país un régimen corporativo similar al fascista, pero fracasa ante la oposición de la oligarquía, que prefería instalar una democracia fraudulenta con represión a la oposición. Los países centrales trasladaron los efectos de la crisis hacia los países periféricos como la Argentina. Ellos fijaban los precios de nuestros productos y decidieron bajarlos considerablemente. Los pequeños productores se arruinaron y tuvieron que dejar el campo. En la ciudad empezaban a aparecer las industrias, no como producto de un plan industrial, sino como una respuesta a la falta de divisas para comprar los productos importados. Van haciendo así la industrialización para sustituir a las importaciones. Serán estas fábricas las que comiencen a demandar mano de obra y a ellas se dirigirán los miles que llegan desesperados desde el campo. Nadie quería a los recién llegados. Los llamaban cabecitas negras, aluvión zoológico. Las clases medias y altas se horrorizaban por tener que compartir una ciudad que antes parecía pertenecerles. Los gobiernos conservadores no encararon ningún tipo de política social ni de vivienda, y así, ante el desamparo, irán apareciendo las primeras villas miserias, como la llamada Villa Desocupación de Retiro. Al gobierno sí le preocupaba, en cambio, un hecho ocurrido en Ottawa, Canadá, en 1932. Allí, ante la crisis, Inglaterra se reúne con sus colonias y excolonias para reorganizar su comercio exterior. El Reino Unido decide adquirir los productos que antes compraba a la Argentina en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En los sectores ganaderos exportadores argentinos hay un gran desconcierto. El coronel Perón hace entrega al general Farren del cheque por valor de más de 33 millones de pesos, importe de lo recaudado hasta la fecha en la colecta Pro San Juan. Esta suma puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República. Acompáñenme con toda la fuerza de los pulmones, con toda la intención de cumplir con su deber. ¡Viva la paz! De un pueblo defraudado que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino.
que mejor que decir es hacer, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, es realizar. En la calle la multitud utiliza cualquier medio para llegar a la plaza. Lo hace a pie, en autos, camiones, colectivos o tranvías. Algunos negocios cierran sus persianas por temor y muchos vecinos se recluyen desconfiados en sus casas. Hombres y mujeres de clase media y alta, desde los balcones porteños, sin comprender demasiado, contemplan atónitos el avance de los que muchos de ellos llaman cabecitas negras. Son en su mayoría obreros, hombres y mujeres humildes oriundos de todo el país, dispuestos a llegar al centro del poder. En la Casa de Gobierno, el presidente de la Nación, Edelmiro Farrell, y el ministro de Guerra, el general Eduardo Ábalos, reciben los continuos informes de la policía, dando cuenta del desarrollo de los acontecimientos. Con la llegada de la noche, mientras la Plaza de Mayo se ilumina con antorchas improvisadas, Perón se entrevista con Farrell en la residencia presidencial, desde donde se dirigen juntos, tras 40 minutos de reunión, a la Casa de Gobierno. La multitud que lo espera en la plaza y sus alrededores es imponente. En aquella noche del 17 de octubre de 1945, varios cientos de miles de personas están dispuestas a quedarse en la plaza hasta que su nuevo líder salga al balcón. Es el comienzo de una nueva era en la historia argentina. Durante la campaña electoral de 1946, Perón prometió otorgar a las mujeres el derecho al voto. Evita había formado una comisión pro voto femenino con el objetivo de apurar la sanción de la anhelada ley. Finalmente, en 1947, el Congreso Nacional promulgó la Ley 13.010, que incorporó a las mujeres a la vida política. En 1949, promediando su primera presidencia, Perón convoca a elecciones para una asamblea constituyente. El amplio triunfo peronista permite incluir en el texto de la Constitución la posibilidad de la reelección del presidente y los derechos del trabajador. Se establecieron también los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y el fomento de la intervención estatal en la economía. Perón no inventó el Estado empresario. En realidad, profundizó y completó un proceso que había comenzado en 1932, cuando los gobiernos conservadores estatizan ramales ferroviarios, crean juntas reguladoras y otorgan a las Fuerzas Armadas un rol protagónico en el terreno industrial. La diferencia fundamental está dada en que el peronismo se propuso el objetivo central de que la intervención estatal en la economía actúe en el terreno social como una forma de crear un mercado interno y aumentar el consumo. Ya en 1944, durante la presidencia de Farrell, por iniciativa de Perón, se creó el Consejo Nacional de Posguerra, dirigido por Miguel Miranda,
un exitoso industrial de la hojalata que propone y concreta una serie de medidas muy importantes antes de la asunción de Perón a la presidencia. Entre ellas, la nacionalización del Banco Central de la República Argentina, la garantía estatal a los depósitos bancarios y la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. El IAPI compraba a los productores nacionales la totalidad de las cosechas y las vendía al exterior. Las importantes ganancias obtenidas fueron volcadas a préstamos para la industria y estímulos para el consumo. De esta forma, se producía una obligada transferencia de recursos del campo hacia la industria. Al asumir la presidencia, Perón encarga a Miranda la elaboración de un plan quinquenal de gobierno. El primer plan quinquenal intentó transformar la estructura económica del país, fomentando la industria y estimulando el mercado interno. Paralelamente, el Estado peronista emprende una importante política de estatizaciones, acorde con una corriente mundial en ese sentido. Las reservas acumuladas por nuestro país durante la guerra proveyeron al gobierno de los fondos necesarios para pagar las nacionalizaciones. El caso más famoso fue el de los ferrocarriles. Hacía tiempo que los británicos querían deshacerse de la poco rentable red ferroviaria argentina. Habían encargado al conservador Federico Pinedo un proyecto para vendérselos al Estado. Finalmente, la operación se concreta en 1947 y el Estado argentino paga por buenos materiales rodantes viejos y una infraestructura ferroviaria totalmente atrasada. El hecho fue presentado por la propaganda peronista como un triunfo de la soberanía nacional y se convirtió en una fiesta. A mediados de 1955, las disputas entre el presidente Perón y sus adversarios políticos se agudizan. Un conflicto con la Iglesia Católica, que ya lleva varios meses, actúa como detonador de la ofensiva opositora. El 11 de junio, día de la celebración del Corpus Christi, los principales dirigentes del radicalismo, el socialismo y el Partido Demócrata Progresista marchan frente a la Catedral de Buenos Aires junto a militantes católicos y a miles de ciudadanos que no simpatizan con el gobierno. Este acto constituye la manifestación popular más importante en contra del gobierno de Juan Domingo Perón. El 16 de septiembre de 1955, un grupo de oficiales opositores a Perón toma las principales guarniciones militares de Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Los militares sublevados avanzan sobre los más importantes centros urbanos, poniendo en jaque al gobierno. Una semana más tarde, el comandante militar de dicho levantamiento, teniente general Eduardo Lonardi, asume la presidencia de la nación. En su discurso de asunción, Lonardi hace suya una frase del general Urquiza, pronunciada 100 años atrás, luego de su triunfo en la batalla de Caseros: ni vencedores, ni vencidos. Mientras un nuevo gobierno militar asume el poder en la República Argentina, Perón, que ha logrado escapar de la furia de sus opositores, solicita asilo político en la Embajada de Paraguay. De esta manera, Juan Domingo Perón inicia un largo exilio que lo aleja del país por muchos años, aunque su figura, en ningún momento, deja de ser uno de los ejes centrales de la política nacional. En septiembre de 1955, se inicia en el país una dictadura militar que se da a conocer como Revolución Libertadora. El 29 de mayo de 1970, día del ejército argentino a las 9 en punto, dos jóvenes vestidos con uniformes militares se presentan en la casa del general Pedro Eugenio Aramburu y lo secuestran. El general Aramburu
Fue uno de los cabecillas de la autodenominada Revolución Libertadora, que en septiembre de 1955 derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Sus captores lo acusan de ser el principal responsable de la expatriación del cadáver de Evita y de los fusilamientos de 27 militantes peronistas que se levantaron contra la dictadura. 3 días después de su secuestro, y luego de ser sometido a la justicia revolucionaria, Aramburu es ejecutado. Cumplimos nuestro objetivo, y Perón el suyo, volver del exilio después de 17 años. Y ahí baja Juan Domingo Perón con un sobre todo claro. Ahí está de traje oscuro, lo hizo por la otra puerta, acompañado por su secretario privado, José López Rega. Está junto a él José Rucci, está también Abal Medina de la Juventud del Peronismo. Nosotros todavía creíamos que el objetivo nuestro y el de Perón era el mismo, la revolución socialista. De 1975, la ambición de poder de José López Rega no conoce ningún límite y su influencia sobre Isabel Perón es absoluta. El brujo, como lo llaman sus detractores y también sus seguidores por sus permanentes referencias a las ciencias ocultas, comienza a usar el aparato represivo de la AAA para intimidar a algunos dirigentes de la CGT con el fin de adueñarse de los cuantiosos fondos de sus obras sociales. Los turbios intereses del ministro pronto deterioran la relación entre el gobierno y la CGT. La relación se termina por romper cuando los líderes de la Central Obrera no son invitados al acto de repatriación de los restos de Eva Perón. Sin el apoyo de la CGT, el gobierno de Isabel Perón tiene muy pocas chances de sobrevivir. Como maniobra de salvataje, la presidenta busca el auxilio de las Fuerzas Armadas y del sector empresario. Llegado enero de 1976, la suerte de Isabel Perón está echada. Muchos sindicalistas, políticos y líderes guerrilleros, por distintas razones, apuestan al golpe. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón es detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación. Una nueva dictadura militar ha comenzado. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado. Era plena dictadura militar, la peor de la historia, la más sangrienta y cruel que se vivió en ese país. Sin embargo, estas mujeres decidieron marchar una tras otra alrededor de la pirámide de Mayo que se encuentra en la plaza. Fue una iniciativa de Azucena Villaflor, quien luego fue secuestrada y desaparecida junto a otras 2 madres. Sus cuerpos fueron arrojados al mar, pero el agua las devolvió para ser testimonio de la tortura del régimen militar. Durante esos años, las madres de Plaza de Mayo fueron el grupo más fuerte que enfrentó pacíficamente a la dictadura. El Mundial 78 fue utilizado por la dictadura militar para tratar de ocultar sus reiteradas violaciones a los derechos humanos. En ese momento, los familiares de detenidos desaparecidos del proceso hacían constantes denuncias internacionales que eran recogidas por la prensa de Estados Unidos y Europa. El régimen estaba hackeado y para atenuar este asedio, se aprovechó de la pasión popular que provoca el fútbol en la Argentina. La fiesta inaugural se realizó en la cancha de River Plate, a donde llegaron los 3 jefes de la Junta Militar. Durante meses, estudiantes de distintos colegios habían preparado una escenografía que luego fue transmitida a los 5 continentes. 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial. Frente a tanto color y a tantas sonrisas, la situación era contradictoria. A pocas calles de allí, en el campo de concentración de la ESMA, cientos de argentinos eran torturados antes de morir. Cuando el general Videla inauguró la competencia, no hizo referencia a lo que sucedía en las mazmorras del régimen. Apenas aludió a la paz y a la libertad, 2 valores que jamás existieron durante la dictadura. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad. El 25 de junio de 1978, la selección se enfrentaba con la historia. Ese domingo, el equipo argentino disputaba la final con el seleccionado de Holanda, conocido como la Naranja Mecánica. Kempes descolló, Filiol atajó como nunca y Bertoni cerró la cuenta con un gol en tiempo suplementario. Argentina ganó 3-1. La gente festejó y la dictadura usó esa alegría popular para montar su propia campaña de derechos humanos. El mejor mundial, organización extraordinaria, miles y miles de banderas, miles y miles de gargantas enronquecidas, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este maíz maravilloso que nos siguen atacando aquellos que no los conocen. Faltaban 5 largos años para que se conociera la verdadera historia del proceso, un régimen militar que asesinó a 30.000 personas. En 1820, el capitán Hewitt tomó formal posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires, sin que hubiese reclamación por parte de otro estado. De igual manera, en el proyecto de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes, Sir Anthony Kershaw expresó: «Estamos obligados a concluir
que las pruebas se inclinan a favor de los argentinos sobre las Islas Falkland, Malvinas. Las Naciones Unidas, en la resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960, reconociendo que los pueblos del mundo desean el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones, dio lugar a la resolución 2065 del 20 del 12 de 1965, que encuadra dentro del colonialismo el caso de las Islas Malvinas, propugnando dos principios, el de la autodeterminación de los pueblos y el de la integridad territorial. Para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino, para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco, allá vino para el Orticochea, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona hace un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, pareció, vamos, ¡gol! ¡Gol! Mientras los ingleses entregaban todo tipo de justificadas protestas, para mí el gol fue con la mano, lo grito con el alma, pero tengo que decirles lo que pienso. Solo espero que me digan desde Buenos Aires si están mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio. Argentina está ganando por 1-0, y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga? Esa unidad
que defiende la democracia con justicia social. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo les pido disculpas a todos por mis equivocaciones, pero tengan la seguridad que hay una pasión argentina que me mueve. Todos son impactos directos contra el edificio de La Tablada. Se está pidiendo una ambulancia. No hay huevo, no hay carne, no hay nada. Un saqueo total, un hecho vandálico. Y gracias por estar acompañando aquí al mejor discípulo del general Perón, Carlos Saúl Menem. No hay nada. Angelos, un presidente para todos. No hay nada. He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina, con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Por eso esta mañana, en horas muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. Bueno, las abuelas buscando niños, los vamos a encontrar y vamos a tratar de decirle que puede haber algún día justicia, bienestar social y seguridad para ellos. De diciembre de 2001. La mayor parte de las imágenes periodísticas del día se producen en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero la violencia alcanza a todo el país. La sociedad argentina estalla. Algunas escenas remiten a tiempos remotos, pero el siglo XXI acaba de comenzar. Desde hace días, distintos sectores sociales están movilizados, cada uno embanderado detrás de sus propios reclamos.